Bueno, seguimos con el problema de algoritmos genéticos. Vamos a implementar la selección en MATLAB. Bueno, ¿de qué se trataba la selección? Primero que todo, acuerden que la selección es dar capacidad a los padres con más cualidades, mejor adaptados al problema, entonces darles más posibilidades a ellos para que tengan mayor descendencia. Bueno, ¿qué tengo acá? Lo único que hice en este es importante que recuerden el de la población inicial que ya está creada. Lo único que hice en este programa fue hacer que la población inicial va a ser una función de este programa. ¿Para qué? Para hacer las cosas mucho más fácil. Como este programa va a ser un programa iterativo donde va a crear la población y va a crear población, entonces, y la selección, la recombinación y la mutación se va a hacer iterativamente, entonces es mejor irlo creando por funciones. Por ejemplo, acá lo único que se le va a ingresar al programa población, que ya lo vimos en el pasado, simplemente este programa de población también lo voy a agregar para que ustedes lo tengan, y acuérdense que las funciones se tienen que agregar en una misma carpeta para que puedan ejecutar. Bueno, lo único que cambió de este programa es que la población va a ser una función la cual se va a llamar población, y se le van a ingresar las variables c, v, b, la n mayúscula y la t, donde c es el vector de costo, v es el vector de volumen, b es la restricción de volumen, n el tamaño de la población y t el número de productos. Entonces, acá se agregan todo esto de acá. Este número de productos lo hice lo hago más que todo para tratar de hacer el programa que no sea solo basado en 10 productos. Ya después, para que después usted pueda agregar acá, ingresar un vector de costos y un vector de volumen del tamaño que ustedes quieran, y que el programa lo pueda solucionar. ¿Qué pasa? Aún me falta solucionar el problemita acá, que yo ingresé los buenos puntos, las de heurísticas, los ingresé manualmente. Entonces, falta ingresar las heurísticas que gestionen eso mismo, que las heurísticas también queden con una forma de función que simplemente las llama y nos entregue el mejor individuo que ellos alcanzaron. Eso nos falta, pero no importa, por ahora va a ser así, ya después más adelante se modifica para que quede un poco mejor. Bueno, entonces, ¿qué nos va a devolver esa función población? A nosotros ingresar todas las variables de entrada nos va a devolver X, que van a ser los padres, la función objetivo de cada padre y la infactibilidad de cada padre. Vamos a determinar acá, primero, acuerde que hay que crear una función de adaptación, la cual va a ser esta de acá abajo, que la función de adaptación va a ser igual a la función objetivo, que es la función de costo de cada punto, menos alfa por la infactibilidad. Aquí alfa lo estamos colocando igual a 5, pero podemos colocarlo igual a 1 para que sea este caso inicial. Vamos a ver qué tanto cambia. Acuérdense que si este alfa es grande, se penaliza mucho la infactibilidad, pero si el alfa es pequeño, la infactibilidad no va a afectar tanto. Entonces se le va a dar a la selectividad, se le va a dar más oportunidad, se le va a dar igual oportunidad a los infactibles. Eso es importante, tratar de que en las primeras iteraciones la infactibilidad pueda funcionar, que se pueda dar la infactibilidad, porque así el algoritmo genético no se va a meter a un óptimo local. Bueno, esto lo hago para ver cómo funciona la función de adaptación con un 0.5, con un 1 y con un 3. Con un alfa igual a 0.5, y acá muestro el número de descendientes y hago la comparación de número de descendientes. Vamos a ver ese caso. Listo, vamos a ver la comparación 1. Comp 1. Vemos acá que hay unos puntos que cambian. Estos puntos, este punto de acá está para alfa de 0.5, este para un alfa de 1 y este para un alfa de 3. Mire que para este caso no cambia mucho. Debe ser porque la infactibilidad es pequeña.
Pero veamos acá un caso donde tengamos un 1. Venga, a ver, de pronto por acá. Acá, miremos este caso. Para un alfa de 1, para un alfa de 0.5, él me está diciendo que la parte entera de acá, que es el número de descendientes que va a tener, va a ser igual a 1,27 descendientes. Para un alfa igual a 1, este es para un alfa de 0.5, para un alfa igual a 1, me dice que va a tener un 0.2227 de descendientes. Y para un alfa igual a 3, se ve que ya no va a tener, va a tener 0,99, se bajó de tener un descendiente y un poquito más a no tener ningún descendiente, solo un poquito más. Entonces se puede ver el cambio con el alfa. Ahí no es tan notorio, en este caso no es tan notorio, pero después se va a notar un poco más. Bueno, acuerden que lo importante es la selectividad. Eso es importante, dar selectividad al problema, que los padres con mejor función objetivo queden con más hijos y con menos función objetivo queden con menos hijos. Eso es importante, pero en los primeros casos hay que tratar de que, aparte de tener selectividad, tratar de que los padres con menos oportunidades tengan aunque sea un poquito de oportunidad, porque así pasa en la genética natural. Acuérdense que estamos asemejando la genética natural. Bueno, ¿cómo calculo? Tenemos la función de adaptación que se tenía acá. Esto de acá ya no es importante para nosotros, es simplemente que lo quería hacer para mostrarles cómo cambiaba un poco. Nosotros vamos a mirar este con un alfa igual a 1. Entonces va a ser f de 0. B va a ser la función objetivo menos alfa por la infactibilidad. Y acá simplemente que el número de descendientes va a ser la función de adaptación sobre el promedio de la función de adaptación, que es la suma de la función de adaptación, la suma de todos los espacios de la función de adaptación sobre n, que es el número de muestras, sobre el número de padres que hay en el sistema. ¿Qué se hace? A este NDs, si no vemos, NDs es el número de descendientes que va a tener con un alfa igual a 1. Aquí vemos que hay unos con ceros, otros con 1. Entonces se puede ver que hay una selectividad, hay unos buenos y hay unos malos. Hay dos regiones, buenos y malos, porque se reemplaza, hay buenos con unos y hay malos con ceros. Bueno, pero ¿qué pasa? Vamos, acuérdense que en el caso que yo había explicado de selección, vamos a esta parte entera, ya son hijos, instantáneamente pasan a ser hijos. Entonces, con esta función des, que va a ser el floor de ndes, ndes es el número de descendientes, entonces vamos a redondear esto. Entonces, los descendientes, nosotros le damos des, va a ser los que van a llevar. Bueno, espere, todavía no ejecutemos el programa. Control R. Ejecutemos el programa. Ejecutemos este código. A ver qué nos da. Bueno, entonces vemos acá. Si ejecutamos este código de acá. ¿Qué pasa que no ejecuta? Si lo ejecutamos, tenemos esto, el número de descendientes, que ya los había mostrado. Pero si ejecutamos el código de abajo, el floor nos redondea a ese número decimal, nos va a decir qué padres tienen derecho a hijos. Ya vemos acá, saca la parte entera y estos padres en esas posiciones van a tener un hijo. Ya les estamos asegurando un hijo a ellos. Ahorita, ¿qué pasa? Falta la parte decimal. La parte decimal, ¿cómo lo hacemos? Simplemente la parte que tenemos acá, el número que tenemos acá, menos esa parte entera, entonces nos queda el número decimal. Entonces res, como lo estoy llamando acá,
Si ejecutamos el código, tenemos que en la casilla 14 es donde se encuentra nuestra parte residual más grande, y es 0.96707. Entonces, en esa casilla 14 le decimos que si ya tenía un hijo, entonces que le sume 1. Entonces, desde i,1 que le sume un 1 y lo guarde en esa casilla. Y que la parte residual que quedó en esa casilla, que me la pase a 0. Quiere decir que el padre máximo va a tener 2 hijos si en la parte entera solo dieron unos. Entonces máximo el mejor padre va a tener 2 hijos. Y igualamos a 0, y esto lo hace hasta que se llene la población. Entonces démosle ejecutar. Acuérdate que cada vez que ejecuto, la población cambia. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros generamos aleatorios acá en la población. Entonces, si ustedes ven algún cambio, pues es por eso. Ya después, cuando lo ejecutemos todo, va a ser un bucle con la misma población, y vemos cómo se va a generar eso. Bueno, le damos a ejecutar y miremos a ver qué pasó. Mire que todos los descendientes que nos dio después de eso, todos tienen derecho a un descendiente. Entonces eso no tiene selectividad por ningún lado. Si todos tienen derecho a un descendiente, entonces los padres van a pasar a la siguiente generación. Entonces, eso es otra cosa. Los padres no avanzan de generación. Acuérdate que lo que avanza de generación son los genes. Los padres transfieren los genes a los hijos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué todos tienen eso? Porque nosotros tenemos un alfa de 1. A un alfa de 1 se le quita este término. Entonces la función objetivo es la que hace eso. Entonces le va a dar 1 a cada uno. Pero si nosotros le quitamos el alfa igual a 1 y le colocamos a 0.3, ahí la infactibilidad, entonces la infactibilidad ya la premia. Así hayan padres muy infactibles, él los premia y los ve como super padres. Le vamos a ejecutar y miremos lo que pasó acá. Hay hay unos pocos que tienen 0. Pero, entonces miremos la infactibilidad. Miremos que en estos casos de acá, donde está 8 y 7, es donde aparecieron 2. Ahí se ve que la infactibilidad fue premiada. Pero ¿qué pasa si nosotros penalizamos antes la infactibilidad y le colocamos números grandes? Entonces solo se van a premiar los que tengan buena función objetivo, los que sean padres muy buenos. Y aquí vemos que los padres que están hechos con heurísticas están bien y van a tener de a dos hijos. Son los casos que se ven ahí. Tengan eso en la cabeza. La selectividad es muy importante. Por ejemplo, yo diría que este caso casi tiene muy poca selectividad. No me gusta mucho. Esta población que está dando acá no me gusta mucho. Entonces, el siguiente video va a seguir siendo de selección. Vamos a mirar otro caso con el factor K, con la penalización K, con la función de adaptación. Vamos a mirar un caso que utilice el esquema de la ruleta para seleccionar los hijos. Y vamos a ver el caso usando torneo, que es el que según la literatura es el mejor caso. Entonces espero que les guste y que sigan conectados ahí. Espero que estén muy bien.